Convocamos rápidamente entonces, vamos de México a Paraguay, a la ciudad de Asunción. Vamos a invitarle, ya está con nosotros en sala, el padre Milciades González Espínola, sacerdote jesuita de la provincia de Paraguay. Por supuesto, más allá de su formación inicial en filosofía, en teología, él es profesor de universidades y actualmente desde su experiencia como profesor en diferentes áreas de la formación humana, se está dedicando a la praxis de esta formación humana desde lo que es el CEPAC, el Centro de lo que nosotros llamamos aquí en Paraguay la parte de la formación directa con trabajo con los campesinos. Entonces, Padre Milciades, muy buenos días, un gusto de compartir contigo. Buenos días todavía, ¿verdad? Continuamos en este horario y le dejamos el micrófono abierto para que nos pueda hablar sobre esta tan importante también, tan importante tema, ¿verdad? Que es la experiencia religiosa guaraní en el marco de este Congreso de las Misiones Jesuíticas Guaraní del Paraguay. Muy buenos días y buenas tardes ya en alguna parte. Agradezco la posibilidad de poder participar en este congreso y ya habiendo escuchado las ponencias anteriores, ¿verdad? Y antes de hablar propiamente de mi tema, ¿no? Que es la experiencia religiosa guaraní, que no me siento para nada, digamos, con autoridad para poder hablar, pero hablaré desde mi propia, de las pocas lecturas que tengo y sobre todo desde mi conocimiento de la lengua guaraní. Creo que es un don que tenemos los paraguayos. Y simplemente haciendo un pequeño eco antes de entrar eh, a la experiencia religiosa guaraní, después de haber escuchado a Ismael, un pequeño comentario, ¿no? Sobre el demonio, es que el demonio es todo aquello que desconocemos, ¿verdad? Y eso es lo que les pasó a los misioneros, ¿verdad? Un dato importante, ¿no? Que el momento en que escribe también Ruiz de Montoya, ¿no? Y bueno, dicho eso, voy a pasar también a pasar un PowerPoint en la que desde donde voy a hablar. Yo voy a ir haciendo lectura de un texto que tengo y refiriéndome, ¿no? En partes al PowerPoint que tengo, ¿no? Bueno, como mi tema es la experiencia religiosa guaraní, bueno, y es producto más bien de lecturas y de contacto, sobre todo de la experiencia de trabajo con el padre Meliá, con quien tengo el gusto de haber trabajado, ¿verdad? Creo que no hace falta mencionar quién es Bartomeu Meliá. Bueno, este Congreso Internacional sobre Misiones Jesuitas Guaraníes nos pone ante uno de los acontecimientos más enigmáticos, ¿no? de la historia de la humanidad, ¿no? La experiencia religiosa guaraní jesuítica, ¿no? En esta exposición yo abordaré menos la parte que toca a los jesuitas, sino que me referiré a la segunda contraparte, no menos importante, que son los guaraníes, ¿no? Y en las reducciones convivieron juntas, ¿no? Dos experiencias religiosas, ¿no? La jesuítica y la guaraní, ¿no? Solo por decirnos que existe una diferencia entre el modo jesuítico y el modo franciscano también de trabajar con los indios, ¿no? Estas dos espiritualidades, ¿no? La guaraní y la jesuítica, pueden ser rastreadas, ¿no? En los escritos provenientes del tiempo de las reducciones, ¿no? De estos documentos, y bueno, algunos textos también ya fueron mencionados previamente, ¿no?
y la presencia de la religiosidad guaraní, ¿no? Dentro del espacio religioso jesuítico es innegable, ¿no? Que es lo que aparece justamente o como idolatría, como demonio, como aquello que no se conoce, ¿no? Yo no me referiré demasiado específicamente, ¿no?, a estos documentos o escritos, ¿no? Porque apuntaré más, ¿no?, a la experiencia religiosa guaraní y su acceso a ella, ¿no? Cómo podemos conocer, ¿no? Y para mostrar la religión guaraní vista desde el lado jesuítico, colonial, bastará mencionar dos textos, ¿no? Uno del padre Alonso Barzana de 1594 y otro de Antonio Ruiz de Montoya de 1640, ¿no? Y que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Es un texto, ¿no?, del padre Alonso refiriéndose a los guaraníes, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Es toda esta nación muy inclinada a religión, verdadera o falsa, y si los cristianos les hubieran dado buen ejemplo y diversos hechiceros no los hubieran engañado, no solo fueran cristianos, sino devotos. Conocen toda la inmortalidad del alma y temen mucho las angüeras, que son las almas salidas de los cuerpos, y dicen que andan espantando, haciendo el mal. Tienen grandísimo amor y obediencia a los padres si los ven de buen ejemplo, y la misma y mayor a los hechiceros que los engañan en falsa religión, tanto que si lo mandan ellos, no solo les dan su hacienda, hijos e hijas, y los sirven pecho por tierra, pero no se menean por su voluntad. Y esta propensión suya a obedecer a título de religión ha causado que no solo muchos indios criados entre españoles, se han unido entre los de guerra, y unos llamándose papas y otros llamándose Jesucristo, y han hecho para sus torpezas monasterios de monjas, quibus abutuntur, y hasta hoy los que sirven y los que no sirven a los españoles tienen sembrados mil agüeros y supersticiones y ritos de estos maestros, cuya principal doctrina es enseñarles que bailen de día y de noche, por lo cual vienen a morir de hambre, olvidadas sus cementeras, ¿no? Esto vamos a comentar un poquito más adelante, ¿no?, a este texto. Y a continuación expongo yo un texto, ¿no?, que está el texto de Antonio Ruiz de Montoya, y que refiere a algo fundamental dentro de la estructura de la cultura guaraní, que es la palabra tecó, ¿no?, y que es fundamental para entender la cultura y la religión guaraní. Esto está tomado del vocabulario de Montoya de 1639, ¿no? Y dice Montoya en el vocabulario, el tecó, o sea, define el tecó como ser, estado de vida, condición, estar, costumbre, ley, hábito, xerecó, mi ser, mi vida, mi condición, ¿no? Otra palabra que aparece justamente con el tecó es el tecocatú, buena vida, libre. Xerecocatú, tengo buena vida. Tecocatú dicen a los salvajes que viven como bestias. Tecocatú ajé, este es un salvaje, catú un gatú. Es interesante en el vocabulario como la expresión tecó en sus diferentes acepciones tiene 52 entradas, ¿no?, en el que va como explicando qué es lo que significa el tecó, ¿no? Pero en este texto que nosotros tenemos, ya tenemos como el modo de lo que significa para los guaraníes el tecocatú, ¿no? El tecocatú para los guaraníes es la buena vida y libre, en el fondo es sin los españoles, ¿no? Y sin embargo, para los españoles, el tecocatú son los salvajes que viven como bestias, ¿no? Ahí ya tenemos como las dos perspectivas, ¿no?, del lado indígena y del lado colonialista, y una lectura también desde una lectura jesuita, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a intentar es justamente aproximarnos más desde la cultura
guaraní, ¿no? Que nos ayuda justamente a entender mejor la religiosidad guaraní, pero que se encuentra en estos textos, ¿no? Bueno, estas dos situaciones, a pesar de su mirada colonialista, nos revelan la espiritualidad de la cultura guaraní. Si miramos el texto del padre Alonso Barzana, encontramos una de las manifestaciones más importantes de la experiencia religiosa guaraní, el baile, que es el lugar privilegiado de la celebración de la espiritualidad guaraní. El baile es donde ellos celebran las costumbres dejadas por los dioses. El baile expresa el modo de ser guaraní, es decir, el tecó guaraní de la que ya habló Montoya en su vocabulario. Entonces, ahí es donde el baile o su celebración litúrgica es donde justamente ellos celebran la vida de los dioses, ¿no? Y que muchas veces esas prácticas aparecían también dentro de las reducciones. El tecó guaraní fue descrito, ¿no?, con mayor justeza por los antropólogos del siglo XX, como ser el Kurt Unkel Mendayú, Egon Schaden y León Cadogan, Bartomeu Meliá y otros, ¿no? Nosotros hemos mirado estos textos coloniales, textos jesuíticos, y ahora cómo vamos a hacer esa mirada que hacen de esa realidad los antropólogos, ¿no? A citar algunos, y que hay mucho, o sea, nos va a mostrar, ¿no?, la religiosidad guaraní. En este caso me referiré al texto de León Cadogan, ¿no?, textos míticos del Ombía guaraní del Guairá. Mediante este texto nos introduciremos de manera somera a la experiencia religiosa de los guaraníes. En otras palabras, al fundamento que sostiene toda la cultura guaraní, y me atrevería a decir uno de los factores fundamentales del éxito de las reducciones jesuíticas, ¿no? O sea, estos textos de la cultura guaraní y de los antropólogos, lo que a nosotros nos permite entender, ¿no?, lo que no se entendió antes, ¿no?, o para tener una visión más completa sobre las reducciones jesuíticas guaraní, ¿no?, porque es una aproximación, ¿no?, desde la propia cultura guaraní, ¿no?, y que tiene que ver con el concepto de la palabra que ellos tienen, ¿no?, porque lo que crea y recrea toda la cultura guaraní es la idea que ellos tienen de la palabra. Como ya hemos visto, ¿no?, los diferentes documentos de la época colonial, como de los antropólogos, nos revelan que en los guaraníes hay una conciencia de que el mundo tiene un origen. Esto es lo que nos revelan los antropólogos, ¿no? Hay un momento anterior en el que solo existía el caos y las tinieblas, ¿no?, hasta que el sol emerge en medio de las tinieblas primigenias, dando lugar a la luz, ¿no? En la cosmología guaraní hay una analogía entre la palabra y el sol. Del mismo modo como el sol se levanta a la mañana y rompe con la oscuridad, la palabra también cumple una función creadora. A continuación pongo un pequeño texto recogido de la mitología guaraní por León Cadogan, en donde justamente habla de lo que significa la palabra, ¿no? Para ellos, el padre de ellos es la palabra, ¿no? Es la palabra dicha al comienzo de la historia, ¿no? Y dice lo siguiente: el verdadero padre Ñemandú el primero, de una parte de su ser celestial, de la sabiduría contenida en su ser celestial, sabiendo que se está abriendo, hizo que se produjeran las llamas y la niebla. Las llamas y la niebla justamente son como expresiones de la divinidad, y que las llamas refieren justamente al salir del sol, ¿no?, cuando aparece en el horizonte el sol, y la niebla, ¿no?, que es justamente la que hace caer el rocío, ¿no?, de la mañana. Esto es lo que contemplan los guaraníes, ¿no?, en el lugar donde ellos viven, ¿no? Bueno, habiéndose incorporado
y criado como hombre de la sabiduría contenida en su ser celestial, con su ser expansivo y comunicativo, conocía por sí mismo la palabra fundamental del futuro, ¿no? Esto es lo que está en el libro del Agura Putá, recogido por León Cadogan, ¿no? Y a partir de ahí es donde todo, desde donde se puede explicar, ¿no?, todo el horizonte de la cultura guaraní, como esa palabra creadora de la cultura, donde se funda la cultura, y que ellos van narrando de forma oral y que fue recogido por Cadogan, ¿no? Y que gracias a eso hoy en día tenemos ese acceso. Y la expresión, ¿no?, aquí no aparece en el texto castellano la palabra Ogueroyerano. O sea que la palabra es la que tiene la capacidad de crear, ¿no? Eso es la expresión guaraní que da cuenta de la fuerza de la palabra, es Ogueroyera, que significa dar origen, desatar, abrir por medio de la propia fuerza sin recurrir a otra. Existe, por ejemplo, la expresión Cuarají omboyera y voti. El sol hace que las flores se abran. La flor necesita de la fuerza del sol para poder abrirse. Sin embargo, la palabra se abre a sí misma. Por eso es que ella, su propio cuerpo, ¿no?, como dice la mitología de los Mbuyá guaraní, ¿no?, y bueno, aparece en todas las culturas guaraní, ¿no? Entonces, esta palabra es capaz de darse origen a sí misma, sin necesidad de recurrir a nada fuera de ella. En las palabras yerá, boyerá, güeroyerá, el radical ra encierra el concepto de abrir, desatar, desarrollar, es decir, dar origen. Él tiene el poder de crear, ¿no? Esta es una citación también de León Cadogan, ¿no? O sea, como aquí ya hay que tener en cuenta que los guaraníes, ¿no?, en el pensamiento guaraní es la palabra la que va como creando a la propia humanidad, ¿no? Y a medida que ellos repiten su historia, de la historia fundacional, el guaraní se va creando, ¿no? De ahí es como que va saliendo de sí mismo, de su propia cultura. Y esta historia es justamente la que se cuenta y se narra en los bailes, ¿no?, que ellos tienen y que celebran y que justamente Alonso de Barzana había descubierto. En otro relato guaraní sobre el origen, pero entre los Paintahuiterás, ¿no?, que es otro pueblo guaraní, aparece la palabra Güeropenú, que tiene casi la misma significación que la palabra boyerano. El boyerá y el groyerano es el guaraní que ellos usan en los Mbuyá guaraní y que sobre todo se usa todavía en el guaraní paraguayo, ¿no? Pues ellos usan la palabra Güeropenú. Esta palabra tiene dos acepciones que están relacionadas una con otra, ¿no? Hacer que ponga el pie, ¿no?, o hacer que la palabra alma se encarne en nuestro cuerpo, ¿no? Para los guaraníes, cuando alguien nace una palabra, porque cada guaraní, cada ser humano tiene su propia palabra a decir, ¿no? Y esa palabra es hay una palabra que fue dicha al comienzo de la creación, ¿no?, y que cada uno tiene que descubrir su propia palabra. De hecho, también de ahí como el nombre se le tiene que revelar, es una palabra que tiene que ser revelada, ¿no?, y revelada en un sueño. Entonces, aquí la palabra Güeropenú, ¿no?, quienes conocen el guaraní saben lo que significa Güeropenú, es pisar, es poner el pie, ¿no?, y al mismo tiempo es dar comienzo, ¿no? O sea que cuando alguien nace, ¿no?, es que alguien se pone de pie y se encarna el alma o se encarna la palabra, ¿no? Como que para los guaraníes tienen la misma significación. Nótese que las dos palabras llevan el prefijo güero, que significa hacer que, es decir, que algo cobre realidad. En el caso de la palabra güeropenú, queda demostrada que la palabra tiene estos atributos fundamentales: dar origen, engendrar y poner de pie. Porque la palabra ñepenú en guaraní significa comenzar y poner de pie. Todo esto alude directamente al primer momento de la creación en el que la palabra da origen a todo,
a lo que hemos, ¿no?, visto una parte, ¿no?, de la mitología de los guaraní, ¿no? Como que esa palabra se levanta en el comienzo de los tiempos para dar lugar justamente a la humanidad. Y para los guaraníes, ¿no?, antes de que nada existiera, la palabra crea su propio cuerpo en medio de las tinieblas primigenias, al tiempo que concibió el origen del lenguaje humano, el fundamento del amor y el origen del himno sagrado, ¿no? Eso cuando la palabra en el comienzo de los tiempos, como se piensa a sí misma, ¿no?, ya está pensando en el ser humano, en el fundamento del amor y de la reciprocidad, ¿no? Aquí es interesante que nadie habla, ¿no? Nadie consigue hablar solo, ¿no? O sea, solamente en la relación, ¿no? Y es ahí donde justamente nace, ¿no?, la inspiración, ¿no? Son los cantos sagrados de los guaraníes, ¿no?, que es justamente lo que hemos leído, ¿no? Este origen hace relación a que la palabra que es divina es intrínsecamente comunicación, y su fundamento es que nos ha sido dada para comunicarnos con los demás y con la divinidad por medio de la oración himno sagrado, ¿no? Esto de la experiencia religiosa guaraní, donde se celebra la palabra, es justamente en los bailes, en su celebración, podríamos llamarle en su celebración litúrgica, con los demás, y es el lugar donde ellos se comunican con los dioses repitiendo esta palabra. Ellos vuelven justamente, están como caminando la historia de los orígenes. De ahí justamente el güeropinú, ¿no?, cuando ellos, el poner de pie, ¿no?, en los bailes, ellos están poniéndose de pie y están caminando y entrando en otra esfera que es justamente, ¿no?, el tiempo de los dioses, el tiempo creacional, ¿no? Este relato nos muestra, ¿no?, la conciencia que tienen los guaraníes de que su identidad está en las palabras primeras, que son anteriores a ellos, ¿no?, y que seguirán siendo lo que son, en tanto que vivan conforme a dicha palabra. Una vez concebido el origen y el fundamento de dicha palabra, viene la pregunta sobre a quién se haría partícipe de dicha identidad, ¿no? Todo siempre es al comienzo de la historia, ¿no?, la propia palabra, conversando con sí misma, ¿a quién voy a heredar, ¿no?, esta capacidad del habla o toda esta tradición? ¿Y quién sería su heredero, ¿no? ¿A quiénes serán compañeros de su divinidad, ¿no? Y ellos comunican esa capacidad justamente al hombre, ¿no?, que tiene el poder de hablar, ¿no? Pero no es simplemente hablar, sino que en esa lengua se transmite toda una cultura y toda una religión. Y dice en una parte justamente del texto de la Gura Pritá, y así, habiendo reflexionado profundamente de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, creó a los Yamandú de corazón grande. O sea, creó al ser humano, o los primeros padres. Los Yamandú son los dioses que habitaron la primera tierra. A ellos nuestro primer padre había dejado para padres de sus numerosos hijos, ¿no? Y justamente es a ellos a que ellos invocan para que la palabra alma se encarne, ¿no? Porque recordemos, ¿no?, que cada vez que alguien nace, ¿no?, nace una nueva palabra que va a tener que ir creciendo. Nuestro padre Ñamandú, el primero, no es el sol, pero tiene los atributos del sol, o mejor dicho, el sol tiene los mismos atributos que él, en tanto que él también es creador del sol. Esto se colige claramente en la siguiente cita. Nuestro padre Ñamandú, el primero, antes de haber creado en el curso de su evolución su futuro paraíso, él no vio tinieblas. Aunque el sol no existiera, él existía iluminado por el reflejo de su corazón. Hacía que le sirviese de sol la sabiduría contenida dentro de su propia divinidad. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que muchas veces se cree que los guaraníes adoraban un cierto animismo, que ellos adoraban al sol, ¿no?, porque justamente ellos miran la salida del sol y su celebración pasa eso, pero no es que ellos adoran al sol, sino que realmente la primera palabra que tienen la forma del sol, pero que en la figura del sol ellos tienen esa explicación, ¿no? No, en el fondo no es un animismo, pero en realidad hay
hay una profunda filosofía, hay una profunda teología también detrás de esto. Resumiendo, se puede decir que para ello existe una primera palabra que dio origen a los dioses, al mundo, a los seres humanos. Esa primera palabra tiene estas características. Es manifestación de la sabiduría divina. O sea, Dios se manifiesta a través de la palabra. Es el fundamento del lenguaje humano. En esa palabra primera está, ¿no?, el fundamento de lo que ellos dicen, ¿no?, de su cultura. Está el fundamento del amor al prójimo, lo que va a mediar la relación entre los hombres en medio de su pueblo. Y el origen del himno sagrado. No, ellos no es que o sea, toda la oración, o lo que en guaraní se dice el ñemboé, está inspirado en esa palabra. Es interesante que si uno lee, porque los guaraníes, cada uno tiene su propia oración, ¿no? Es muy parecido a lo que dijeron los padres, pero cada quien le da su propia identidad, ¿no?, a partir de su propia persona, ¿no? La sabiduría divina, que es la palabra, da origen a los hombres porque la palabra humana es sinónimo de alma para los guaraníes. La palabra como fundamento del amor al prójimo se manifiesta en la economía del don como preocupación por otros, ¿no? O sea que aquí las cosas no están separadas, ¿no? Porque justamente en el baile, que es lo que se comparte, justamente toda lo que ellos han producido o lo que ellos han recolectado, y es donde llevan, ¿no?, todo esto para poder compartir. O sea, en la economía del don como preocupación por otros. Y la palabra como origen del himno sagrado es el medio por el cual el hombre se comunica con los dioses y por medio de la cual se forma el modo de ser guaraní. O sea, repitiendo esta historia, ellos se van recreando y creándose como guaraní. Veamos ahora cómo está estructurada la cultura guaraní y su vinculación entre sus diferentes componentes. Aquí vuelvo a lo dicho o lo recogido en el texto de Montoya, ¿no?, pero contemporáneamente entre los países cauiteranos, como va a poder ver de un pantallazo cómo está estructurado esta cultura guaraní, ¿no?, y a partir de donde únicamente nosotros podemos entender justamente la religiosidad, ¿no?, la experiencia religiosa guaraní. El Tecocatú, como dice, es nuestra forma de ser auténticos y verdaderos. ¿Qué es el Tecocatú? Es esa palabra primera dicha por los primeros padres, ¿no? Como dice aquí, verdaderos ontológicos, lo que en esencia ellos son, lo que los guaraníes son, están en esas palabras. Y que se manifiesta en el Tecó Manangatú, ¿no? El Tecó, siempre recordar que es aquí modo de ser, o la cultura, ¿no? El Tecó Manangatú, ¿no?, nuestra forma de ser buenos, honorables y virtuosos, ¿no? O sea, es el modo como se manifiesta la propia creencia de los guaraníes. Y que viviendo de este modo, ¿no?, se crea lo que se llama el modo de ser bueno, el tecopona, la buena vida según el Tecocatú, es siempre refiriéndose, ¿no?, a esa primera palabra, ¿no?, que es el modo de ser bueno, la ética, ¿no?, en el relacionamiento con los otros. Todo esto es lo que produce el ñanderecó, nuestro modo, nuestra forma de ser, nuestra vivencia en la sociedad. Y con la sumatoria de todo esto tenemos, ¿no?, ñandé guaraní, somos guaraní. Lo que el guaraní es, ¿no?, es justamente, ¿no?, viviendo conforme, ¿no?, al Tecocatú, al Tecomangatú, al Tecopona, ¿no? Esto es lo que va a crear su modo de vida. Y si viviendo de esa manera ellos pueden decir ñandé guaraní, somos, ¿no?, guaraní, viviendo de esa identidad, ¿no? Y desde esa identidad única ellos pueden decir ñaneretá o tecoja, nuestra nación, nuestro lugar de vida, ¿no? La vida solo puede ser dicha y festejada en un lugar concreto, el tecoja, ñaneretá. Y finalmente ellos pueden decir ñandé Paraguay, somos paraguayos o somos argentinos o brasileños desde esa alteridad, siendo ellos guaraníes, ¿no? Y ellos mismos también reconocen esa presencia de lo otro, ¿no?, en medio, en el lugar donde ellos viven. Entonces el Tecocatú
que tenemos ahí representa el ideal de vida de los guaraníes. Este ideal se repite en las fiestas religiosas, en el Tecó Marangatú, en esas primeras palabras. El Tecó Marangatú reproduce una serie de virtudes sociales que es el Tecó Mora. Este último reproduce un tipo de sociedad basada en el don, en el yopoy, ¿no? O sea, en la economía del don, en el modo de relacionarse con otros. Y una sociedad que vive todo lo anterior produce un tipo de persona que se reconoce guaraní. Y por eso es capaz de decir ñandé guaraní, o sea, somos guaraní. Pueden decir que son guaraníes porque viven dentro de un tecojá, nuestro lugar de vida. Finalmente los guaraníes pueden decir, no, ñandé Paraguay, ñandé Brasil, ñandé Argentina, somos paraguayos, somos brasileños, argentinos, porque no somos los únicos que habitamos estas tierras, ¿no? Hay otras personas también conviviendo con ellos. Finalmente, me atrevo a decir que la memoria de las reducciones guaraníes, jesuíticas guaraníes, nos interpela, ¿no?, a defender, ¿no?, el tecojá guaraní. Porque como decía el padre Melia, sin tecojá no hay tecó. Sin un lugar donde vivir, no hay modo de vivir, no hay modo de ser. O sea, no tendremos a los guaraníes sin el lugar donde ellos viven. Y como decía el mismo Meliano, sin ellos no hay memoria, ¿no?, del futuro, ¿no? Porque Melia siempre decía que los guaraníes son la memoria del futuro. Por eso, esa memoria del futuro se refiere, ¿no?, a lo que los primeros dioses soñaron para los guaraníes, que sucedió en el pasado, pero que sueña algo a futuro. O sea, sin eso, sin los guaraníes no hay memoria. No es posible pensar una tierra sin mal, que en el fondo para los guaraníes es una tierra libre del colonialismo. Y finalmente, ¿no?, en este congreso recordemos que las reducciones jesuíticas fueron creadas no solo para evangelizar, sino para proteger a los indígenas, y creo que por ahí también está el sentido de lo que estamos haciendo hoy. No estamos recordando solamente una historia pasada, sino una historia que tiene que ver con nuestro hoy. Y de mi parte, esa es la presentación que les quería hacer, y gracias y un aguillé a todos. Gracias, Padre Milciades, por tu participación. Realmente una clase de historia, de antropología, de lingüística, una mezcla interesante para compartir aquí juntos en esta mañana, ya tarde de este día de hoy. ¿Hay alguna consulta en el grupo para el Padre? ¿Hay alguna pregunta? Perdón, un comentario isabelino. Fundamentalmente teniendo en cuenta, Padre, primero agradecerle la exposición. Creo que lo hablábamos el otro día en otro contexto, pero es importante transmitírselo a la gente que se inicia, que sabemos que nos están acompañando muchos docentes que comienzan a conocer la historia de misiones jesuíticas guaraníes desde otro ángulo, y que es importante interiorizarlo. Si bien los jesuitas estuvieron en muchos lugares del mundo, estuvieron en México, California, Bolivia, Perú, Chile, en Córdoba, la Patagonia, en muchísimos lugares, en la India, muchísimos lugares. En ningún lado fue tan próspero la obra jesuita como fue en las misiones jesuíticas guaraníes. Y esto se debe fundamentalmente a los guaraníes, a la cosmovisión, a la sociedad guaraní. No se puede estudiar misiones jesuíticas sin conocer la antropología guaraní. No se puede estudiar ni siquiera la lengua guaraní sin conocer la antropología, esta forma de ser, esta forma de pensar, estos valores, estas cosas que van acompañando a todo el desarrollo de la historia. Estas cosas, cuando se hablan en un congreso, esta decodificación de la cultura guaraní que nos ha hecho el Padre, es llave para abrir muchísimas interpretaciones.
desde la imaginería, por ejemplo, perdón, y nos está acompañando por ahí el doctor Darko, la doctora Mercedes, Robert, un montón de gente que es más autorizada que yo. Pero si uno no entiende la antropología guaraní, lo que acaba de decir el padre, no entiende el valor o la importancia de la mirada en la imaginería. Por ejemplo, tantas cosas. Padre, nuestra gratitud, el tema, por supuesto, como tantas exposiciones, da para muchísimo. Quiero dejar lugar a otros otra asistente para que pregunten. No quería dejar de hacer esta reflexión, fundamentalmente para que acompañe a la gente que se está iniciando. Muchísimas gracias, padre, de mi parte. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna participación de la sala, por favor? Con micrófonos, por favor, para ganar tiempo, si lo pueden hacer a las preguntas directamente. José Roberto, ¿podés? Adelante. Está por ahí que quería participar con una pregunta. Muy bien. Entonces, si no hay consultas para el padre, nuevamente le vamos a agradecer su participación por acá. Hola. Buenas Sí, tardes. Una buenas consultita, tardes. tal. Quería hacer una consultita. ¿Dónde ubicar al padre para seguir haciéndole consultas? Yo estoy actualmente estoy en la dirección del Centro de Estudios Paraguayos, Padre Antonio Guas, ¿no? Sí, entonces ahí me pueden encontrar, está en todas las redes sociales, ¿no? El Centro de Estudios Paraguayos, Padre Antonio Guas.